Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Les invito a abrir sus Biblias en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4. Voy a dar lectura a los primeros 5 versículos de este capítulo 4 de Hechos de los Apóstoles. Dice así la palabra del Señor. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Les invito a orar. Padre, en tus manos me pongo, Señor. A tu gracia me encomiendo, Padre. Te rogamos que tu palabra corra y sea glorificada, y que tu nombre sea exaltado. Permíteme, Señor, exaltar a Cristo en esta exposición bíblica. Porque delante de ti, de parte de ti y delante de ti hablamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. La iglesia y la persecución. La iglesia y la persecución. De acuerdo con el portal denominado Puertas Abiertas, que es un ministerio que sirve a la iglesia perseguida en el mundo, hay unas cifras que da este portal actualizadas para este año. Dice que más de 260 millones, escuché esta cifra. Este portal dice que más de 260 millones de cristianos en el mundo se enfrentan a niveles altos de persecución. En ese mismo portal, Puertas Abiertas, que usted puede consultar en internet, se nos dice que actualmente en el mundo 2.983 cristianos han sido asesinados por su fe. 9.488 iglesias han sido atacadas y 3.711 cristianos han sido detenidos por la autoridad por el hecho de profesar su fe en Cristo. Este mismo ministerio que apoya a la iglesia perseguida en el mundo define la persecución a la iglesia de la siguiente manera. Dice que la persecución es toda hostilidad hacia una persona o comunidad motivada por la identificación con la persona de Jesucristo. Y considero que esa es una definición muy buena. Usted puede leer, y estaba leyendo noticias en este portal de internet. Una de ellas decía, una corte iraní ha fijado un precio de $150,000 para la liberación de un líder de una iglesia que se reunía en una casa. Otra noticia dice, persecución de India, en la India. 6 cristianos de India asesinados en 2 meses. Y así, hermanos, noticias como de este tipo encontramos describen la realidad de la iglesia perseguida en la actualidad. Otra noticia que leí que me estremeció dice, el gobierno nepalí está usando la pandemia del COVID-19 para restringir las libertades de los cristianos y otras minorías religiosas. Hermanos, estas noticias a nosotros los cristianos debería movilizarnos en primer lugar a estar orando, doblando rodillas por nuestros hermanos en Cristo que en otras partes del mundo están padeciendo persecución. Pero también, hermanos, esto nos debe de hacer valorar la libertad que tenemos aquí, en nuestro país, en nuestro México, para predicar el evangelio. Por lo menos en esta parte de México, hermanos, en esta región del país, nosotros podemos predicar libremente a Jesucristo. Debemos valorar esa libertad. De hecho, hermanos, dentro del tema de los derechos humanos, el artículo 18 de la Declaración de los Derechos Humanos dice, toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. Eso es lo que dicen incluso los derechos humanos, en el terreno de los derechos humanos. Pero en este pasaje que
que nos toca revisar el día de hoy, hermanos, con la ayuda del Señor, vamos a estar viendo la primera persecución a la cual se enfrentó la iglesia cristiana. La primera en su historia. Es una primera de una larga lista de persecuciones que enfrentaría la iglesia de Cristo, hermanos. Esta persecución marcaría una lista interminable, pero por lo menos nada más durante los primeros 4 siglos de la historia del cristianismo se pueden enumerar las siguientes persecuciones. La iglesia fue perseguida por el mismo emperador. Imagínense, persecuciones encabezadas por el propio emperador romano. Y tenemos la persecución a los cristianos por parte de Nerón. En el año 64, duró del año 64 al año 68. La persecución por el emperador Domiciano del año 81 al año 96. Esta persecución fue la que muy seguramente llevó a Juan, el apóstol Juan, el último apóstol que quedaba al exilio a la isla de Patmos. Tenemos también la persecución por parte del emperador Trajano en el año 109 al 111. La persecución por parte del emperador Marco Aurelio del 161 al 180, por Séptimo Severo del 202 al 210, por Maximino en el año 235, por Decio del 250 al 251, por Valeriano del 256 al 259. Pero la que se llama o se conoce como la gran persecución fue la del emperador Diocleciano de los años 303 al 313. Y finalmente tenemos la persecución por parte del emperador Juliano. Hermanos, Jesús advirtió a sus discípulos que padecerían persecución. En el Sermón del Monte Jesús dijo: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Jesús sabía que sus seguidores padecerían persecución. También en Mateo capítulo 10, cuando los envía a predicar a las ovejas perdidas de la casa de Israel, Jesús les da estas instrucciones a sus discípulos: he aquí, yo los estoy enviando como ovejas en medio de lobos. Sean pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guárdense de los hombres, porque los van a entregar a los concilios, y en sus sinagogas los van a azotar. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no se preocupen por cómo o qué deban de hablar, porque en aquella hora les será dado lo que van a hablar. Porque no son ustedes los que hablan, sino el Espíritu de vuestro Padre, el que habla en vosotros. Jesús no nos engañó a los cristianos, hermanos. Padeceríamos persecución. Y estas advertencias, hermanos, deben de llevarnos a entender que si la persecución no ha llegado todavía a nosotros como pueblo, como cristianos de esta parte del mundo, de nuestro México, en este territorio, hermanos, esto no significa que no pueda llegar. Y este pasaje de Hechos capítulo 4, hermanos, nos habla algunos principios que debemos nosotros conocer y tener muy claro en nuestra mente acerca de la persecución. Y el primero de ellos, hermanos, los versículos 1 al 3 del capítulo 4 de Hechos nos hablan del motivo de la persecución. Leo nuevamente. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. En primer lugar, el motivo de la persecución. ¿Qué había sucedido? Vamos a hacer un pequeño recordatorio. La iglesia acababa de nacer. Días antes se había cumplido la promesa del derramamiento del Espíritu Santo sobre 120 creyentes en Jesucristo que estaban reunidos, congregados en un lugar, en un segundo piso de una propiedad que se conoce bíblicamente como el aposento alto. Ahí hubo una manifestación sobrenatural. Los cristianos hablaron en lenguas, idiomas que
eran hablados en otras partes del mundo y que con motivo de la fiesta había gente congregada ese día en Jerusalén que venía de esas partes donde se hablaban esas lenguas y entonces oyeron la predicación por los hermanos en su propia lengua. Ahí se paró Pedro a predicar y hubo una conversión de 3,000 personas. Eso desató una iglesia numerosa de un día para otro, hermanos, y entonces ya era una comunidad identificada por el pueblo en Jerusalén, conformada únicamente por judíos, pero bastante identificable. Ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, es decir, en la observancia de la comunión o cena del Señor, y en las oraciones, alabando al Señor y teniendo favor con todo el pueblo, es decir, estaban viviendo la vida normal de una iglesia, lo que Dios espera que una iglesia sea con base a su diseño divino. Eso era la iglesia de Jerusalén. Por eso ese pasaje, esa descripción del capítulo 3 nos habla justamente de cómo debe ser una iglesia saludable. Pasando el tiempo, unos pocos días, en medio de ese contexto, Pedro y Juan subían al templo a la hora de la oración, la de las 3 de la tarde, y entonces un hombre cojo de nacimiento les pide limosna. Pedro le dice: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y entonces este hombre cojo de un brinco, o un hombre que nunca había caminado, brincó, se enderezó, le enderezaron los tobillos y las piernas y empezó a caminar, y no solamente a caminar, sino a brincar. Entró al templo saltando y alabando a Dios. Se corrió el rumor de que había ocurrido un milagro, una señal, y entonces se congregaron todos en el templo, en una parte del templo llamada el Pórtico de Salomón, y ahí Pedro nuevamente predica el Evangelio de Jesucristo. Estaba justamente predicándole a una multitud en el templo cuando llegan estos personajes. Dice: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Bueno, ¿quiénes eran los saduceos? Los saduceos eran una de las tantas sectas religiosas que había en Jerusalén en la época de Jesús y de los apóstoles. Los saduceos estaban encargados de la administración del templo. Ellos eran una secta de pensamiento liberal desde el punto de vista teológico. Es decir, ellos no creían en lo sobrenatural, ni en ángeles, ni en espíritus, ni en la resurrección. Ellos eran más bien políticos. Y ellos se habían ganado el favor de la autoridad política, es decir, del Imperio Romano, que estaba gobernando Jerusalén y toda la tierra de Israel en ese tiempo. Y ellos estaban a cargo de la administración del templo. Así que también ellos tenían mucha relación con los sacerdotes. El jefe de la guardia que se menciona aquí era alguien de los saduceos. ¿Y qué fue lo que les molestó? ¿Qué fue lo que despertó la indignación? Esta palabra que aquí se menciona, hermanos, en el versículo 2, resentidos, se refiere justamente al estado anímico cuando alguien ha tenido un mal día en el trabajo. Cuando alguien ha tenido exceso de trabajo, pero en mala manera, con un mal ambiente, un mal entorno. Y entonces, esta palabra se puede traducir también como molestia, indignación, enojo. Cuando estos saduceos escucharon la predicación, seguramente yo los puedo ver ahí a un lado, en alguna esquina, escuchando a un pescador que no tenía estudios de ningún tipo, mucho menos estudios teológicos, estando predicando de Jesús y predicando de la resurrección, un tema que para los oídos de los fariseos era inaceptable. ¿Por qué? No solamente por el asunto de su posición teológica y doctrinal, sino por el hecho de que
entre más gente del pueblo empezase a creer que Jesús resucitó, por consecuencia más gente del pueblo iba a creer que existe la resurrección y que el cumplimiento de las promesas mesiánicas del Antiguo Testamento estaban ya teniendo un cumplimiento. Así que eso comprometía el poder político de esta secta llamada los saduceos y todo el sistema de sacrificios y todo el entorno alrededor del templo que ellos tenían. Así que ellos no podían tolerar esto. De inmediato mandaron a traer al jefe de la guardia del templo y entonces los apresaron. Los apresaron y el motivo de su indignación, dice el versículo 2, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de los muertos. Había dos molestias. Uno, que enseñasen al pueblo, como un grupo de pescadores, sin estudios, iba a estar tomando el papel que ellos se supone que tenían que estar desempeñando. La enseñanza teológica correspondía a los doctores de la ley, a los estudiosos, pero aquí vemos a gente sin estudio teniendo a la multitud, escuchándoles hablar acerca de Jesús, de su muerte y de su resurrección. Y hablándoles con las escrituras, además. Pero el contenido del mensaje era la verdadera causa de esta indignación. El odio hacia los cristianos en Jerusalén no fue debido a que los cristianos, esta iglesia naciente, haya tenido falta de amor por el resto del pueblo. Ya vimos en el capítulo 2 que no fue así. O que hayan tenido falta de amor entre ellos, que haya sido una comunidad que no se apoyase mutuamente. No era así. No era tampoco este odio motivado porque hayan sido conflictivos con el pueblo, es decir, un grupo subversivo, o que hayan mostrado falta de sujeción a las autoridades. No era un odio debido a que hubiera habido un rompimiento con el judaísmo institucional, porque hasta la fecha todavía ellos seguían acudiendo al templo. No fue tampoco debido, este enojo no fue debido a que un cojo de nacimiento haya sido sanado. La única y verdadera causa detrás del enojo de los saduceos y de su odio era el contenido de su predicación. El mensaje cristiano tiene efectos en la sociedad fuera de la iglesia. ¿Por qué? Porque el evangelio de Cristo también toca intereses, mis amados hermanos. El evangelio de Cristo que proclama la iglesia también despierta odio en la sociedad. ¿Quieres despertar el odio de la gente? Toca sus intereses económicos, políticos, o de poder, o de placer. El evangelio de Cristo hace exactamente eso, y por eso la gente y la iglesia de Cristo es perseguida, y por eso la gente odia el evangelio de Cristo. A nadie le gusta escuchar que hay un Dios, que ese Dios te creó, que ese Dios decretó una ley, una norma de vida, que ese Dios nos dice también que tú y yo hemos quebrantado su santa ley. A nadie nos gusta escuchar que el hecho de quebrantar, de haber quebrantado esa ley, tiene consecuencias y que la ira de ese Dios merecidamente está sobre el hombre pecador. A nadie le gusta escuchar que ese Dios se encarnó en la persona de Jesucristo, que nació milagrosamente, que vivió santamente, y Él sí cumplió la ley como Dios hombre encarnado. A nadie le gusta escuchar una historia en donde Dios, ese Dios amoroso, Dios Padre, toma a su único Hijo encarnado y lo coloca sobre una cruz, atribuyéndole tus pecados y los míos. A nadie nos gusta escuchar que este Cristo que venció la muerte un día juzgará a la humanidad
por su rebelión y su odio contra él. Este es un mensaje que no fue bien recibido en la antigüedad, pero es un mensaje que tampoco es recibido en la actualidad. El secreto del odio contra la iglesia a través de toda su historia es debido al mensaje que la iglesia proclama. Pero déjame decirte algo, hermano y hermana. Aún así, sigue predicando el evangelio. Ese evangelio en toda su pureza. No lo diluyas. No le agregues agua. No lo suavices para que no caiga tan mal. Predícalo tal cual es, como lo hicieron estos apóstoles. ¿Sabes por qué? Porque el evangelio es poder de Dios para salvación. Romanos 1:16. Síguelo predicando porque a Dios le agradó salvar a los creyentes por la locura de la predicación. 1 Corintios 1:21. Y también sigue predicando el evangelio. Porque ¿cómo creerán en quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y sabes también por qué, hermano? Sigue predicando porque no importa lo que estaba ocurriendo aquí. No importa que dos pilares de la iglesia cristiana, el apóstol Pedro y el apóstol Juan, cercanos al Señor Jesucristo, estaban siendo apresados. Había 5,000 almas que habían entrado al reino de Dios. Había 5,000 almas que habían entrado al reino de Dios. Hechos 4:4 dice, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones era como 5,000. Hay estimaciones acerca de cuántos habitantes tenía la ciudad de Jerusalén en ese tiempo. Hay quienes hablan que había de 25,000 a 85,000. Y esto ha hecho que muchos comentaristas bíblicos piensen que aquí se nos está dando justamente el número de personas o de varones creyentes en la iglesia hasta este día, hermanos. Lo importante a considerar en este versículo es que Lucas quiere puntualizar a su audiencia original que aunque se estaba produciendo una persecución contra la iglesia, la primera de su historia, la expansión de la iglesia no estaba detenida. Dios seguía extendiendo su reino aún en medio de la persecución. Entonces, lo primero que debes conocer, hermano, que debemos conocer tú y yo acerca de la persecución a la iglesia, es cuál es el origen del odio que desata y desencadena la persecución y que ha desencadenado las persecuciones a lo largo de la historia. Ha sido el mensaje que predicamos. ¿Cuál iglesia no es perseguida? Aquella que modifica el mensaje para adaptarla al pensamiento mundano. Es una forma en la cual muchos grupos pseudocristianos han tratado de evadir la persecución. Pero una segunda verdad que nos revela este pasaje, hermanos, ya vimos, una es la razón del odio, pero la segunda es la actitud que debe tener la iglesia ante la persecución. Versículos del 5, leo a partir del versículo 5. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Wow. Aquí no le estaba predicando a una multitud, le estaba predicando a la misma máxima autoridad judía, la que tenía en su poder la vida física de estos hombres. Este concilio podía determinar en ese momento
condenarlos a la pena capital, porque Roma les había concedido esa autoridad al Sanedrín. Vean con qué valor está hablando Pedro. Pedro, un hombre que normalmente leemos de él en los evangelios, y cada que hablaba normalmente, como decimos comúnmente, metía la pata. Pero aquí la diferencia es que Pedro no está hablando. Dice Pedro lleno del Espíritu Santo. Es el poder del Espíritu Santo que está dominando al apóstol Pedro en su predicación. Y le está dando un poder y un valor para denunciar directamente el pecado de las autoridades religiosas. No importa. Pedro no sabía en qué iba a terminar aquello, pero él les predicó el evangelio. Cuando una persona milita en algún movimiento social, ya sea social, político, ambientalista o de cualquier otro tipo, si dicho movimiento toca o afecta intereses de grupos poderosos, pronto será puesta a prueba la lealtad de dichos militantes a dicho movimiento. Cuando no existe persecución, todo mundo es valiente para ir a las marchas, a las manifestaciones y a ir a gritar consignas. O ahora en la época del internet a escribir cosas en las redes sociales. Pero cuando empieza a haber encarcelados, desaparecidos o accidentados, entonces permanecen y se quedan solo los que verdaderamente creen en el movimiento. Ahora, a la mayoría de nosotros, hermanos, no se nos ha puesto a prueba nuestra fe mediante una persecución. Pero ponte a pensar por un momento que un amigo o una amiga te llama por teléfono y te dice: oye, tú que eres cristiano, que eres cristiana, necesito hablar contigo. Necesito que me hables de tu fe porque mi vida estoy pasando por una crisis muy fuerte. Y entonces se ponen de acuerdo, van a un café y tú le estás hablando de Cristo a ella en el café. Y de repente alguien en una mesa cercana está escuchando su conversación, se da cuenta de qué están hablando y a los 5 minutos viene alguna autoridad y te detiene a ti que le estás predicando de Cristo a tu amistad y te llevan preso. Y te pueden sentenciar a muerte. Era justamente lo que estaban pasando aquí con Pedro y con Juan. El pensamiento que se nos viene a la mente cuando alguien nos pregunta: ¿qué harías si estuviera en peligro tu vida por el hecho de ser cristiano? ¿Seguirías confesando a Jesús con valor? ¿O tratarías de salvar el pellejo? La mayoría de nosotros diríamos: claro, por supuesto que confesaría a Cristo con valor. No le negaría, aunque me cueste la vida y aunque sea torturado. Ahora piensa en cuántas veces has estado en situaciones en las que alguien simplemente te ha preguntado: oye, ¿tú eres cristiano? Y te has ruborizado. Simplemente por esa pregunta. Si no estamos dispuestos a predicar a Cristo, pagando un precio muy pequeño, mucho menos, lo digo con tristeza, hermano, mucho menos cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a predicar a Cristo si el precio que tuviésemos que pagar sería derramar nuestra vida. En este pasaje de Mateo que ya cité hace un momento, Jesús dio instrucciones a sus discípulos acerca de cómo debían conducirse cuando fuesen perseguidos y entregados a las autoridades. Pero déjame decirte, ¿sabes quién sí está dispuesto a morir, hermano? Alguien está dispuesto a morir cuando le consta y no tiene duda del hecho del cual está testificando. Ahora, ¿sabes quién está dispuesto a morir por Cristo? Solamente el que verdaderamente ha sido lavado en la sangre de Cristo.
solamente aquel que está seguro de que sus pecados han sido perdonados. Volviendo al pasaje de Mateo 10, Jesús dio instrucciones de cómo debían conducirse y qué hacer cuando fuesen llevados a las autoridades. Jesús les dijo a sus discípulos: mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Note cómo se cumplió esta palabra en el pasaje. Como dice el versículo 8, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo. Esa es la diferencia. La diferencia es la presencia y el poder del Espíritu Santo en uno. ¿Quién habló por ellos? Fue el Espíritu Santo. Cuando te estés preguntando, preparando más bien, cuando te estés preparando para irle a hablar a un familiar o algún amigo acerca de la salvación en Cristo Jesús, debes recordar que quien va a hablar a través de ti es el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque Él es el que convence al mundo de pecado. No eres tú, es el Espíritu Santo. Pero un último punto, hermanos. Debemos recordar también la protección en medio de la persecución. Esto no significa, hermanos, que todo cristiano que sea perseguido va a ser librado de la muerte. Significa que todo cristiano que es perseguido, Dios le dará una gracia especial para soportar la prueba, sea cual sea el resultado final de la persecución. Una persecución, hermanos, no es un evento en donde Dios se le haya escapado algo de las manos o que algo se le salió de control. A Dios ningún evento se le sale de control. A Dios ningún evento le toma desprevenido. Él nunca pierde el control de las situaciones. Debemos de recordar la providencia divina en medio de la tribulación. Dios trabaja y cumple sus propósitos a través de la persecución. Y por supuesto que eso no elimina la responsabilidad de los actores o de los perseguidores. Recordemos que Dios nos salvó mediante el sacrificio de su Hijo. Sacrificio que Él determinó, Dios determinó antes de crear el mundo. Y sin embargo, Dios juzgará a todos los que tuvieron que ver con la parte material de la muerte de su Hijo. Así como Job, él nunca, mientras estuvo en su tribulación, nunca pudo tener acceso a la información de cuál era la razón por la que él estaba pasando todo lo que estaba pasando. Pero su teología de Job era una teología sana. Él, haciendo una paráfrasis a lo que dijo, pudiésemos expresarlo de la siguiente manera: quien me metió en esto fue Dios. Así que bendito sea el nombre de Dios. Al igual que Job, Pedro y Juan sabían, ellos más bien, al igual que Job, Pedro y Juan ignoraban en qué iba a acabar aquello. Ellos no sabían el fin de la historia. Ellos estaban dispuestos a morir por Jesús en esa ocasión, porque eran exactamente los mismos personajes que enjuiciaron a Jesús y que lo condenaron a la cruz, los que estaban ahora interrogándolos a ellos. Leo el versículo 15. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio. Después de que Pedro les predicó ese poderoso sermón, ellos empezaron a deliberar. Conferenciaban entre sí diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Hermanos, ya vimos cuando revisamos el tema de los milagros, cuando fue el sermón de la curación de este cojo. Un milagro es una señal extraordinaria en donde Dios soberanamente rompe o interrumpe las leyes naturales de la creación. Es algo que ningún hombre puede hacer
salvo que Dios le conceda ese poder especial en algún momento especial para hacerlo. No son trucos, no son ilusiones, sino que son verdaderas señales que la gente que ve, porque son actos públicos además, no son actos escondidos, actos públicos que Dios soberanamente tiene ahí, gente que ha escogido para que vean el milagro. Eso no significa que todos los que vean un milagro van a creer en Cristo y se van a convertir en cristianos, no. La historia nos ha enseñado que mucha gente que vio los milagros y que no pudo negar que algo sobrenatural ahí pasó, siguieron persistiendo en su incredulidad. Pero aquí estos hombres, y ese era el caso de estos hombres, ellos dijeron: señal manifiesta ha sido hecha por ellas, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Hubo un milagro, no hay duda de eso. Sin embargo, noten, estos hombres siguieron en su dureza de corazón. Para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno de este nombre. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Entonces ellos les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. El plan de Dios era que esta detención no acabaría ni en tortura ni en la pena capital para Pedro y para Juan. Sin embargo, esta no sería la última persecución que tendrían Pedro y Juan y que tendría la iglesia de Jerusalén. Cuando hablamos, hermanos, insisto en esto, cuando hablamos de protección de Dios en medio de la persecución, de su providencia, nos referimos a que Dios siempre nos dará su gracia para soportar. Sea que la persecución nos lleve a morir, o sea que nos lleve simplemente a ser torturados, o que nos lleve a ser desplazados de nuestro lugar de origen. No importa lo que sea, Dios siempre le dará a su iglesia perseguida una gracia especial. Concluyo. 3 cosas que debemos tener presentes respecto a la persecución a la iglesia. Los cristianos, hermanos, despertamos el odio del mundo. El mundo sin Cristo odia nuestro mensaje. Escúchalo bien, hermano y hermana. El mundo sin Cristo no simpatiza con el evangelio que crees y que predicas. Lo odia. Cuando la iglesia predica su evangelio en toda su pureza, habrá persecución. 2 Timoteo 3:12 dice así la palabra de Dios: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Escuchaste eso? Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Nuestra actitud ante la persecución debe ser una actitud de valor, pero no de un valor tipo bravucón, sino de sujeción al Espíritu Santo. No debemos olvidar que Dios sigue teniendo el control y sigue cumpliendo sus propósitos también en la persecución. Hermano y hermana, si tú predicas, quiero dirigirme a mis amados hermanos y creyentes, amigos que me escuchan. Si tú confiesas ser cristiano, pero no estás predicando a Cristo, si tú confiesas ser cristiano y no estás haciendo absolutamente nada para que otros entren al reino de los cielos, si estás muy contento con tu condición de ser un cristiano nominal, que sí le gusta la vida de la iglesia y congregarse y tienes a tus amigos ahí, pero nada más,
te tengo buenas noticias a ti. Si esa es tu condición, te tengo muy buenas noticias. Tú no debes temer a la persecución. Pero si tú estás predicando el evangelio, si estás esforzándote porque tu iglesia sea una iglesia evangelista, una iglesia que está evangelizando, una iglesia misionera, y estás haciendo para que otros conozcan de Jesús, te tengo que decir que muy pronto padecerás persecución. Y probablemente persecución por parte de tu iglesia. Segunda de Timoteo dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. La persecución muchas veces ha venido del sector religioso. ¿Quieres agradar a Cristo? ¿Qué significa seguir a Jesús? ¿Cuál es el costo del discipulado? La salvación para nosotros no tiene precio. Es una frase que leí en la semana del doctor Miguel Núñez, pastor Miguel Núñez. Para nosotros los cristianos, la salvación es gratuita. Pero el discipulado, el seguir a Jesús, tiene un costo. Y debemos, todo aquel que se precia de ser seguidor de Jesús, debe estar dispuesto a pagar el precio. Oremos. Padre, gracias te damos porque en esta región donde vivimos no hay persecución. Podemos predicar de ti en las casas, en las redes sociales. Hay libertad, Señor. Perdónanos porque no lo hemos sabido valorar. No mandes todavía disciplina sobre tu iglesia, Señor. Permite que sigamos gozando esta libertad, pero ahora la usemos para predicar tu evangelio. Pero queremos también pedirte por la iglesia perseguida en todo el mundo. Por todos estos países en donde hay persecución extrema y de todo tipo a tus hijos. Por la persecución que hay incluso en nuestro país, Señor. Te rogamos que sea un estilo de vida nuestro orar todos los días por la iglesia en persecución. Y si un día tú permites que suframos persecución, Señor, danos el valor que le diste a Pedro y a Juan y a toda la iglesia de Jerusalén para ser valientes delante de quien sea y no avergonzarnos, sino testificar de ti con valor y en el poder del Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.